Buenos días. Damos apertura a la audiencia el día 11 de marzo del año 2025. Nos encontramos en la audiencia correspondiente al proceso de responsabilidad civil extracontractual en el que el señor Pepe Pérez demanda a la empresa Ingetontis SAS por los daños sufridos durante un accidente laboral ocurrido el día 28 de abril del año 2022. Procederé a verificar la audiencia de las partes y los representantes legales. Se encuentra en este momento el abogado, la señora Chantal Rivera. Sí, su señoría. Se encuentra en este momento en la audiencia la señora abogada Juliana. Sí, su señoría, presente. Están todos presentes y debidamente representados por sus abogados. Sí, su señoría. Sí, señoría. Procederemos a iniciar el juicio. El señor abogado de la parte demandante desea hacer alguna exposición inicial. Gracias, señor juez. Sí, señor. En primer lugar, quiero presentar los hechos como tal del caso. Mi cliente, el señor Pepe Pérez, trabajaba como ingeniero residente para la empresa Ingetontis SAS en un proyecto de construcción que estaba ubicado en el municipio de La Lejanía. El accidente ocurrió, como usted bien lo había dicho anteriormente, el 28 de abril del 2022, cuando el trabajador acompañaba a dos conductores de volquetas hacia la obra en donde se encontraba. Durante este trayecto, las condiciones del trayecto y la falta de mantenimiento de las volquetas causaron un accidente que resultó en lesiones muy graves para mi cliente y la muerte como tal del conductor del vehículo. Mi cliente ha presentado pruebas muy claras de que la empresa incumplió como tal en su deber de seguridad y que las condiciones como tal del trabajo no eran las más adecuadas para garantizar su integridad. A pesar de que el trabajador, mi cliente, estaba cumpliendo con sus funciones laborales, la empresa no proporcionó ningún tipo de recurso necesario ni una capacitación adecuada para manejar este tipo de riesgos que se sabían a los que estaban expuestos como tal ellos día a día durante la obra. Esos riesgos inherentes a la labor y por eso solicitamos que se declare como tal la responsabilidad de la empresa y que se otorgue la adecuada indemnización por los daños que sufrió mi cliente. Entendido, abogada. Procederemos entonces con la exposición de la defensa. Señor abogado, por parte de la demandada, ¿desea usted exponer su defensa? Sí, su señoría. En primer lugar, quiero decirles que la empresa no se considera responsable del accidente sufrido por el señor Pepe Pérez. Digo que la empresa ha cumplido con todas las normativas de seguridad laboral y además ha proporcionado cada uno de los recursos suficientes para el buen desempeño de las funciones del señor. Asimismo, la volqueta involucrada ha sido regularmente revisada y no tenía antecedentes de fallas mecánicas en el momento del accidente. Es importante recalcar que el señor Pepe Pérez ha decidido acompañar por voluntad propia a los conductores. No era orden ni funciones por parte de nosotros. De hecho, queremos decir que fue por falla del terreno, es algo ajeno de la empresa y no por un defecto en los vehículos o negligencia de la empresa. En ese sentido, solicitamos que se desestime la demanda y que se declare que no existe responsabilidad por parte de nuestra empresa. Comprendido, abogada. Procedemos entonces ahora a escuchar las declaraciones de las partes. Señor Pepe Pérez, ¿desea declarar sobre los hechos? Sí, señoría. Sí, gracias, su señoría. Quiero contarles que durante mi trabajo como ingeniero residente siempre fui responsable en la supervisión de la obra. Sin embargo, el día del accidente, debido a las malas condiciones de la vía y la necesidad de acompañar a los conductores de las volquetas, me vi obligado a hacerlo. Ya había realizado esta labor anteriormente y sabía que era parte de mi trabajo. Lo que quiero destacar es que las volquetas no estaban en condiciones adecuadas. En varias ocasiones, las volquetas ya mostraban señales de fallas mecánicas y la empresa nunca tomó las medidas necesarias para arreglarlas. Además, las condiciones del terreno eran tan malas que en varias ocasiones me vi obligado a dejar mi moto en la obra debido al mal clima y regresar en las camionetas de transporte público. A mi entender, la empresa no me brindó un ambiente de trabajo seguro y eso fue lo que finalmente ocasionó el accidente. Por tal motivo, pido que se me otorgue una indemnización justa por los daños sufridos. Gracias, señor Pérez. Procederemos con la interrogatoria de parte de la demandada. Señor abogado de la empresa, ¿desea interrogar al demandante? Sí, su señoría. De acuerdo a lo que usted nos comenta, señor Pérez, entiendo que usted señala que las volquetas no están en las condiciones adecuadas. ¿Puede especificar de qué manera las volquetas presentaban algunas fallas? ¿Hubo algún informe que usted nos indicara o nos entregara de que no han cumplido las volquetas cada uno de los mantenimientos? En varias ocasiones noté que los frenos de las volquetas no respondían bien, pero no había un informe escrito que lo documentara. Los conductores de las volquetas también mencionaron que tenían dificultades para frenar. Incluso cuando el accidente ocurrió, la volqueta se salió de control en la curva debido a lo resbaloso del terreno, lo que confirma que no estaba en las mejores condiciones. De acuerdo, señor Pérez. Si es así, ¿por qué usted un informe formal sobre los problemas mecánicos de las volquetas? ¿Por qué no lo hizo? Usted se encontraba tan preocupado por las condiciones de los vehículos. No lo hice porque las condiciones eran muy complicadas y mi labor era coordinar la obra.
Al no contar con un informe, no puedo alertar formalmente sobre los problemas. Entendido. Pasemos ahora a la prueba documental. Señor abogado de la parte demandada, ¿tiene usted alguna otra prueba o testigos que desee presentar? Sí, su señoría. En este momento voy a presentar cada uno de los informes de mantenimiento de las volquetas. Como se evidencia, aquí tenemos certificado que se encontraban totalmente revisadas, lo hacíamos constantemente y que no se tenía ninguna falla mecánica en el momento del accidente. Más adelante también presentaremos uno de los testimonios de los conductores que indican que no hubo ningún problema con los frenos o los vehículos con el estado de los vehículos en el trayecto. Ahora procederemos con la presentación de las pruebas por parte de la demandante. Señor abogado, ¿tiene alguna otra prueba que desee presentar? Sí, su señoría. En primer lugar, me gustaría presentar el testimonio del ingeniero de seguridad laboral, el ingeniero Carlos Ríos, quien estuvo involucrado como tal en la investigación de la evaluación de las condiciones de seguridad en la obra, y él va a hacer como tal su declaración respecto a la falta de condiciones adecuadas para el desempeño adecuado y seguro de las labores en que estaba realizando como tal mi cliente, y corroborando como tal las malas condiciones que tenían las volquetas. Proceda a presentar el testigo. Gracias, su señoría. Ingeniero Ríos, por favor, de su declaración. Explíquenos o nos podría por favor indicar a este honorable tribunal las condiciones de seguridad en las que se encontraba la vía, la maquinaria, específicamente las volquetas que usaba mi cliente. Condiciones de la obra y los vehículos no cumplían ni siquiera con los estándares mínimos por la normativa colombiana. Las volquetas no eran aptas para el tipo de terreno en que trabajan y, pues, además, no se realizó mantenimiento adecuado de las mismas. Las condiciones del terreno, como las lluvias muy frecuentes, hicieron que el suelo se volviera inestable y no había ninguna señalización ni medidas que alertaran sobre los peligros de deslizamiento. Este conjunto de factores fue determinante para que ocurriera el accidente. ¿Podría especificar usted si el hecho de que las volquetas no estuvieran en las condiciones de seguridad adecuada representaba como tal un incumplimiento por parte de la empresa Ingetontis con sus deberes como tal de seguridad que deberían brindarle a el empleador, en este caso Pepe Pérez? Sí, efectivamente. Las volquetas, como cualquier otro tipo de equipo que se utiliza en actividades de construcción, pues deben ser revisadas regularmente y mantenerse en condiciones operativas seguras. La empresa tiene la obligación de garantizar que sus empleados no corran riesgos innecesarios. En este caso, la empresa no realizó las revisiones adecuadas ni dispuso de un plan de manejo de riesgos que considerara las condiciones del terreno y la seguridad en el desplazamiento de los vehículos. Pues esto constituye un claro incumplimiento del deber de seguridad del empleador. ¿Alguna otra prueba que desee presentar? Claro que sí, su señoría. A continuación, voy a proyectar ante ustedes esta imagen que logramos sacar el día, digamos, de que ocurrió el accidente, por unas horas antes. Cuando se muestra en la imagen, podemos ver una vía totalmente inadecuada, intransitable. Las condiciones del terreno en el momento en que ocurrió como tal el incidente no eran las mejores. Esta imagen muestra que las condiciones eran tan malas que hicieron imposible que los conductores pudieran controlar los vehículos adecuadamente. Se tenían que haber tomado como tal medidas para que la empresa dijera no se podía realizar actividades ese día, pero pues como sabemos, no importaron estos controles y se realizaron como tal se realizó como tal desplazamientos a la obra ese día y pues determinó como tal que se presentara como tal este episodio tan lamentable. Se procede a admitir la fotografía y el informe médico como pruebas. ¿Tiene usted alguna otra evidencia que desee mostrar? Este informe médico que también les voy a presentar a continuación, habíamos pues presentado anteriormente, pero pues lo quiero mostrar aquí para que quede constancia de que en el informe médico legal se certifica las lesiones que presentó como tal el señor Pepe Pérez, mi cliente. En el informe como tal se especifica la obra como tal, la fecha en la que se realizó, que ocurrió pues como tal el accidente y las múltiples fracturas en las piernas y la lesión severa que presentó mi cliente en la columna, que hoy lo tienen impedido para poder continuar con sus labores y que ha afectado como tal gravemente su calidad de vida. Se procede a admitir la fotografía y el informe médico. ¿Tienen alguna otra prueba? Sí, su señoría. Yo quiero, como les comenté anteriormente, quiero tener el testimonio de uno de los conductores de las volquetas. Además, ellos estuvieron presentes en el momento del accidente. Ellos indicaron que sí existía un mal estado en el terreno y especificaron que tanto la banca y la lluvia fueron responsables de la inestabilidad del accidente. Además, afirman que la volqueta se salió de control debido a la situación del terreno. De acuerdo al anterior, señor conductor, ¿podría explicar al tribunal cómo ocurrió este accidente? Un momento, por favor.
Estábamos llevando el material a la obra cuando llegamos a un tramo donde el terreno estaba muy mojado y resbaloso debido a las lluvias. En ese momento, decidimos orillar la volqueta para dejar pasar a otro vehículo, pero al retomar la vía, la banca cedió y la volqueta volcó. No había nada que pudiéramos hacer para evitar. No hubo fallos mecánicos en la volqueta, el problema fue el terreno inestable. De acuerdo, entonces la volqueta estaba en las condiciones óptimas al momento del accidente. Sí, la volqueta estaba en condiciones de operar. El accidente fue una consecuencia directa de las malas condiciones del terreno. ¿Tiene algún otro testigo o prueba que desee presentar? Sí, su señoría, quiero presentar en este momento el plan de seguridad laboral que tenemos implementado en la empresa. En este informe podemos identificar que cubre cada una de las condiciones de trabajo en terrenos. Además, incluye planes para minimizar cada uno de sus riesgos, así como cada una de las instrucciones que deben tomar los conductores y trabajadores cuando suceden estas situaciones. Asimismo, la empresa ha proporcionado el entrenamiento adecuado a cada uno de los trabajadores de cómo implementar o manejar situaciones en donde se encuentren en riesgo. En este momento se procederá a admitir el plan de seguridad laboral como prueba. La audiencia sobre las pruebas ha concluido. Las pruebas han sido presentadas y examinadas por ambas partes. Ahora pasaremos a los alegatos finales. Gracias, su señoría. Mi cliente fue un trabajador responsable que desempeñó sus funciones de manera diligente durante el tiempo que estuvo trabajando para la empresa Ingetontis. La empresa claramente incumplió con su deber de proporcionar un entorno de trabajo seguro y como resultado, mi cliente hoy está sufriendo las lesiones como tal graves que presentó en ese momento, teniendo unas secuelas irreparables. Solicitamos que por favor se reconozca la responsabilidad de la empresa Ingetontis en el accidente de mi cliente y que se otorgue como tal la indemnización adecuada por los daños sufridos. Gracias, señor abogado, de la parte demandada. ¿Desea usted realizar algún tipo de alegato final? Sí, su señoría. La empresa cumplió con cada una de las obligaciones y el accidente fue causado, como les comenté, por factores externos y ajenos a nuestro control. Asimismo, decimos que no existe ninguna responsabilidad por parte de nosotros y solicitamos que se desestime la demanda. Bien, con la presentación de todas las pruebas y los alegatos finales de ambas partes, doy por concluida la audiencia. A continuación, realizaré un análisis detallado de todos los aspectos más relevantes que se han tratado en este proceso, tomando en cuenta las disposiciones legales aplicables en Colombia sobre los derechos y deberes de los trabajadores, así como los principios que rigen la responsabilidad civil en este tipo de casos. Hechos relatados. El trabajador, el señor Pepe Pérez, desempeñaba el cargo de ingeniero residente en la obra de mejoramiento de las vías en el municipio de La Lejanía, contratada por la empresa Ingetontis SAS. El día 28 de abril del año 2022, el señor Pérez acompañó a dos conductores de volquetas hacia la obra, ya que estos no conocían la zona. Durante el trayecto, la volqueta volcó debido a las malas condiciones del terreno, resultando en la muerte del conductor y graves lesiones para el trabajador. La empresa demandada alega que el accidente fue producto de las malas condiciones de terreno y de la falta de control de este, mientras que el demandante señala que la empresa no brindó un ambiente de trabajo seguro, que incluía el mantenimiento adecuado de las volquetas y la capacitación suficiente. Normatividad aplicable en este caso. Se deben de tener en cuenta las diversas normas que regulan los derechos y obligaciones de los empleados y trabajadores en Colombia. Entre ellas tenemos Código Sustantivo del Trabajo, artículo 6. El empleador tiene el deber de proporcionar las condiciones de trabajo seguras y de velar por la salud y seguridad de sus empleados. Artículo 56. Establece la responsabilidad del empleador en cuanto al cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad de los lugares de trabajo y las herramientas que se utilicen, entre ellas las maquinarias y equipos. Artículo 216. La empresa está obligada a proteger a sus trabajadores frente a los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Ley 9 de 1979, Ley General de Salud, y la Resolución 2400 de 1979, estas normas obligan a los empleadores a adoptar las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad física de los trabajadores. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En reiteradas ocasiones, la Corte ha establecido la responsabilidad del empleador se puede configurar en cuanto se pruebe que hubo incumplimiento en la provisión de un entorno seguro para el trabajo, como en el caso de los accidentes que ocurren debido a la negligencia en el mantenimiento de equipos o en la implementación de medidas de seguridad. Aspectos evaluados por el juez. Condiciones de trabajo y de terreno. El trabajador presentó pruebas de que el terreno donde se realizaba la obra era inadecuado para las actividades que se ejecutaban allí, especialmente considerando las lluvias constantes. La empresa no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del trabajo en esas condiciones. El testimonio del ingeniero Carlos Ríos refuerza esta afirmación, dado que las condiciones de terreno y la falta de señalización o medidas preventivas hicieron que el trabajo fuera especialmente riesgoso.
Mantenimiento de las volquetas. Se presentó la prueba documental de que las volquetas fueron sometidas a mantenimiento. Sin embargo, se cuestionó la eficacia de ese mantenimiento, ya que las volquetas, como indicó el trabajador, ya presentaban signos de fallas en otras ocasiones. El testimonio del trabajador sobre la inadecuada condición de los vehículos también fue respaldo por la evidencia presentada, como las fotos del terreno. A pesar de que los informes de mantenimiento no se comprobó de manera fehaciente que la empresa había adoptado por las medidas posibles para garantizar que los vehículos estuvieran en perfectas condiciones de operación, especialmente en un terreno tan inestable. Responsabilidad del accidente. El accidente ocurrió debido a una combinación de factores como el mal estado de la vía y el hecho de que los conductores no conocían la zona. Sin embargo, el hecho de que el trabajador, por solicitud e iniciativa propia, estuviera involucrado en la conducción de los vehículos pone en duda si la empresa cumplió con su deber de garantizar el trabajo de supervisión estuviera debidamente organizado y bajo control. Conclusiones del juez. Tras un análisis detallado de los hechos, las pruebas y las normativas aplicables, se concluye lo siguiente. Responsabilidad del empleador. La empresa Ingetontis SAS tiene la responsabilidad en el accidente sufrido por el señor Pepe Pérez, a pesar de que se representaron los informes de mantenimiento de las volquetas y un plan de seguridad laboral. La empresa incumplió con su deber de garantizar un entorno de trabajo seguro, tanto en términos de condiciones de los vehículos como la seguridad en la obra. La falta de medidas adecuadas para enfrentar a los riesgos derivados del mal estado de terreno y la utilización de maquinaria en condiciones cuestionables fueron factores claves para la ocurrencia del accidente. Incumplimiento por parte de las obligaciones de seguridad. La empresa no cumplió de manera estricta con la obligación de proteger a su empleado, al no haber implementado todas las medidas necesarias para evitar los accidentes en condiciones adversas. La empresa debía de haber considerado las condiciones de terreno y garantizar los equipos que estuvieran completamente aptos para operar en esas circunstancias, además de proporcionar a los trabajadores la formación necesaria para actuar de manera segura en situaciones de riesgo. Culpa concurrente. Se reconoce que el trabajador, al acompañar a los conductores, asumió una parte del riesgo, pero esto no exime a la empresa de su responsabilidad principal.